Examen clínico del aparato locomotor en caninos. Para la realización del examen del aparato locomotor en caninos, se da inicio por medio de exploración visual a distancia, seguido por palpación. Se realiza examen de amplitud de movimientos y finalmente con pruebas diagnósticas complementarias. Exploración visual a distancia. Como primer paso en la exploración visual a distancia, se observa al animal en estación, teniendo en cuenta la posición, conformación, comportamiento y el estado corporal. Seguido a esto se realiza la observación del lateral izquierdo al lateral derecho y hacemos énfasis en las regiones del cuerpo del animal, las cuales son exploradas de manera ordenada. Cabeza y cuello. Iniciamos por cabeza y cuello, en donde se observa la posición con el fin de descartar anormalidades que se puedan asociar a hernias discales, ya que los animales que las padecen mantienen la cabeza agachada. Además de esto, se puede observar otro tipo de afecciones. Tórax y abdomen. Continuamos la exploración a tórax y abdomen, en donde se observa principalmente la simetría de la región torácico-abdominal. Columna vertebral. Se prosigue a explorar la columna vertebral observando la inclinación con la finalidad de descartar arqueamientos en el área lumbosacra, que se cataloga como un problema de enfermedad lumbar, y la posición en que se encuentra la cola. Se observa que la cola no permanezca escondida en los cuartos traseros. Extremidades anteriores y posteriores. Finalmente, se evalúa la simetría y se descartan posibles arqueamientos de las extremidades anteriores y posteriores, que son causados de forma principal por fracturas sin resolver, por lo que también es necesario realizar la comparación de laterales y contralaterales, es decir, extremidades del lateral izquierdo comparadas con extremidades del lateral derecho. Palpación. Una segunda parte de la exploración del aparato locomotor es la palpación del animal en estación, acompañadas de pruebas de rango de movilidad de extremidades con sus respectivas articulaciones. Dicha valoración en estación facilita la interpretación de anomalías en el cuerpo del animal. Se establece comparación de las estructuras tanto laterales izquierdas como las estructuras laterales derechas, iniciando con observación, seguido de la palpación. Extremidades anteriores. Para ello es necesario seguir un orden, iniciando con extremidades anteriores de la región más proximal a la más distal, y con ciertos puntos de referencia anatómicos como la espina de la escápula, tubérculo mayor del húmero, músculo tríceps, músculo braquial a mitad del húmero, olecranón, epicóndilo lateral del húmero y huesos carpianos. La forma correcta de proceder a la palpación es situar las manos alrededor del cuello del canino con los pulgares en la línea media y los demás dedos extendidos. Procedemos a movimientos uniformes, logrando la palpación de músculos que puedan descartar manifestaciones clínicas de disfunción muscular y esquelético. También se evalúa el aumento del tamaño de tejidos blandos y huesos. Además de lo anterior, se tiene en cuenta que la atrofia por cojera crónica suele ser identificable en los músculos supraescapulares y se establece mediante la palpación con los dedos pulgar e índice en el acrónimo de la escápula, seguido del proceso espinoso, y se continúa palpación hacia dorsal. En la región del codo se realiza la palpación para determinar atrofia del músculo tríceps braquial,
seguido de cualquier tipo de anomalía en húmero, radio y regiones metacarpianas. Se hace la palpación del codo en busca de protuberancias y signos de dolor. Tórax. Para la palpación del tórax es importante tener en cuenta ciertos puntos de referencia que consisten en costillas, apófisis transversas de las vértebras y cartílago sifoide del esternón. Los movimientos de las manos durante la palpación deben ser simultáneos en áreas dorsales, ventrales y laterales, con la finalidad de determinar anomalías tales como inflamación y dolor. Pelvis y extremidades posteriores. Se continúa con la palpación en pelvis, en donde se tienen en cuenta puntos de referencia anatómicos como el ala del ilion y la tuberosidad isquiática. A continuación se valoran extremidades posteriores, partiendo como punto de referencia el tubérculo mayor del húmero, músculo braquial de la mitad del húmero, olecranón, epicóndilo lateral del húmero y huesos tarsianos. Se da inicio a la palpación de pelvis hacia extremidades posteriores, aplicando cierta presión sobre apófisis en busca de una respuesta de incomodidad del animal, y de esta manera se evalúa la sensibilidad, llegando a determinar algún tipo de enfermedad lumbosacra si el dolor persiste al momento de la palpación. En la valoración de las extremidades es muy común utilizar la prueba de cajón, que se realiza en la articulación de la rodilla para examinar la integridad de los ligamentos cruzados de una articulación femorotibiorotuliana. Esta prueba consiste en sujetar una mano del fémur distal y con la otra la tibia proximal. Se imprimen movimientos opuestos hacia adelante y hacia atrás para determinar si hay desplazamiento de la articulación. Si se cuenta con dicho desplazamiento, es sinónimo de ruptura del ligamento cruzado, anterior si se desplaza hacia adelante y posterior si se desplaza hacia atrás. Para realizar examen en la región de la cadera, se debe aplicar cierta presión para hacer efectivo el hallazgo de posibles luxaciones y subluxaciones traumáticas de la articulación coxofemoral, que en animales grandes es más común el padecimiento de displasia de cadera. Esta prueba consiste en posicionar los pulgares del examinador entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, causando una pequeña elevación total del suelo para de esta manera visualizar la simetría de las extremidades. Una vez terminada la exploración por regiones, se realiza la palpación cuando el animal se encuentra en decúbito lateral y decúbito supino, en donde en decúbito lateral se evalúa el tamaño, la consistencia, simetría
y continuidad implicando músculos y huesos largos. También se evalúan los movimientos de flexión, extensión y rotación de las extremidades, facilitando la detección de anomalías. Agregando la valoración de la consistencia, superficie y color de almohadillas de las patas y las uñas. En la posición de cúbito supino, se sujetan las extremidades posteriores a la vez y se estiran. Normalmente son de la misma longitud. En caso de que una extremidad sea más larga que la otra, se sospecha un problema en cadera o en rodilla. Luego, se flexionan los miembros a la vez sobre el abdomen del animal y se observa a la altura de las rodillas, que normalmente deben estar en la misma altura. En caso de que una rodilla esté más alta que la otra, se sospecha de problemas de cadera. Pero si en la prueba de rodillas está a la misma altura y en la prueba de estiramiento de miembros uno es más largo que el otro, es indicador de problemas en la rodilla. Como último, estando dobladas las extremidades, las dos se abducen lo más abiertas posibles, similar a la posición de la rana, en donde en un animal sano se logra sin ninguna dificultad y sin dolor, y en un animal con problemas de cadera se resiste a la abducción por tensión muscular y presenta diferentes manifestaciones de dolor, además que la extremidad afectada no será posible de abducir. Observación de la marcha. Una tercera parte de la exploración del aparato locomotor es la observación de la marcha, la cual consiste en lograr que el canino camine y trote por medio de estimulación que le brinda el explorador. En esta se analiza la marcha de forma lineal y en círculos estrechos, además de puntos de vista diferentes. Está detrás, adelante y lateral, acercándose y alejándose del explorador. Esta tiene como finalidad la detección de problemas de las extremidades del canino que le impiden una marcha normal, en donde las más comunes son cojeras, elevación anormal de la cabeza, extremidades dolorosas y signos de dolor.
Propiocepción. Finalmente, en la exploración del aparato locomotor canino se evalúa la propiocepción del paciente mediante pruebas muy sencillas. La primera, denominada reflejo patelar, en donde se percute sobre el tendón rotuliano que genera respuesta contráctil. Y como segunda prueba se evalúa el tendón gastrocnemio mediante abducción del miembro seguido de percusión que causa por respuesta movimiento muscular. Métodos complementarios. Como última parte de la exploración del aparato locomotor en caninos, se utilizan métodos complementarios para el diagnóstico de enfermedades. Principalmente se utilizan radiografías, cultivos, artrocentesis y examen de líquido sinovial, entre muchas otras pruebas.